escucha? Muy buenos días. Ya buenas tardes, creo. Pues muy agradecidos por la invitación que nos ha extendido el GIZ, también la Secretaría de Gobierno, la Comisión Nacional de Búsqueda y a todas pues, las autoridades que también nos acompañan y a las familias también que nos acompañan. Muy agradecidos porque es un espacio bien especial. Es una combinación pues, técnico-científica, pero también abierto a la comunidad y a las familias. Que nos parece un ejercicio súper pertinente. Así que muchísimas gracias por la invitación. Como algunos de ustedes saben, el Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización imparcial, neutral, independiente, con el mandato exclusivamente humanitario de proteger la vida y la dignidad de las víctimas. ¿De víctimas en qué aspectos? Trabajamos pues, en conflictos armados, ya sean internacionales o no, en situaciones de violencia, también en procesos migratorios y, por supuesto, en aspectos como desastres naturales, ¿no? Que también se ha visto, lo hemos visto en diferentes contextos. Hemos trabajado en la temática de esclarecer el paradero de personas desaparecidas en más de 60 países y por más de un siglo, aproximadamente desde 1870, trabajamos esta temática. Y lo hemos hecho pues enfocados en las necesidades de las víctimas que están afectados directamente, pero también de sus familias. Específicamente, perfecto, muchas gracias. Sí, específicamente pues trabajamos con comunidades afectadas por la violencia y sus consecuencias directas, como son heridos, homicidios, desplazamientos, desapariciones. También con personas privadas de la libertad, haciendo pues un acompañamiento muy cercano al trato que estas personas reciben desde la detención como durante el proceso en el que se encuentran. También trabajamos con migrantes, buscando garantizar el trato digno e identificando pues, casos vulnerables que requieren un tratamiento de protección particular, con personas desaparecidas y sus familias, apoyando la adopción de marcos legales y todo el acompañamiento integral que realizamos con familiares de personas desaparecidas y con personas fallecidas y sus familias, pues también garantizando el trato digno de estas personas fallecidas y impulsando también mecanismos tanto de búsqueda como de identificación de personas fallecidas y fortaleciendo, acompañando a las autoridades, pero también a las familias en el fortalecimiento del sistema médico legal. Entonces, es parte de un poco de las actividades que realizamos. En la región estamos presentes en 16 países y en México trabajamos tanto a nivel federal como estatal en los estados que ven señalados en azul, que son considerados quizás estados prioritarios. Sabemos que la problemática en materia de desaparición y personas fallecidas es totalmente, aplica en prácticamente todos los estados, pero tenemos un trabajo, digamos, integral y multidisciplinario en los estados que ven aquí señalados en azul. Ahora bien, con respecto al tema que nos concierne el día de hoy, que es la temática de migración, sabemos que es un fenómeno transnacional que involucra principalmente el movimiento de personas, más que nada provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y México mismo, hacia los Estados Unidos. Pero también sabemos que involucra el movimiento de otros países, tanto de la región como de otras partes del mundo, ¿no? De acuerdo a datos oficiales de la Organización Internacional para la Migración. Durante el trayecto, estos migrantes se enfrentan a diversos riesgos y violaciones y vulneraciones a sus derechos humanos, entre ellos la desaparición. Además, sabiendo que México es un país de tránsito, convergen problemáticas como la propia desaparición, producto de la violencia, y obviamente en algunos casos se conlleva al fallecimiento de muchas de estas personas, lo cual pues
es crítico para digamos, afecta las rutas migratorias que están emprendiendo estas personas, ¿no? Los migrantes pues desaparecen por diferentes razones, pues pierden el contacto con sus seres queridos por no tener acceso a medios de comunicación, en otros casos son detenidos y en estos procesos pues tampoco tienen acceso a establecer contacto con sus familias. También es cierto que muchas veces tienen miedo de establecer contactos con sus familias por prevenir un poco la deportación, la posible deportación de estas personas. También pues, pueden ser víctimas de violencia, fallecer en accidentes durante el tránsito, tanto por tierra como por mar, ¿no? Para poder acceder a ciertos corredores migratorios. Con relación a las cifras, podemos reconocer que con relación a las cifras, podemos también reconocer que el número de migrantes desaparecidos realmente no refleja la magnitud del problema. Si vemos un poco en la tabla, vamos a ver cifras de personas desaparecidas en general, no están desagregadas, y casos como por ejemplo El Salvador, Honduras y Guatemala, que aproximadamente son 40.000 personas desaparecidas en cada país, no incluyendo, o sea, sin tomar en cuenta las cifras del conflicto armado. Entonces, podemos tener una idea de lo complejo que es llegar a tener un consenso en el universo de personas desaparecidas. Se tienen también otras fuentes que podemos considerar oficiales, producto pues, del trabajo que están realizando ONGs y otras instituciones, como por ejemplo la Comisión Nacional de Búsqueda con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Proyecto Frontera e incluso pues, organizaciones del lado de los Estados Unidos. Pues, pero sigue habiendo el problema de la fragmentación de la información. Ahora bien, con relación a las personas fallecidas en el corredor migratorio, incluyendo pues, el país de destino, los Estados Unidos, son miles los cadáveres que permanecen sin nombre. Por otra parte, se complejiza esto porque pues, encontramos que estos cadáveres se encuentran, digamos, en centros de servicios médico-forenses que tienen, pues, difieren mucho en su marco legal, en su infraestructura, en sus capacidades, de un sitio a otro. Y esto, por supuesto, tiene un impacto directo en la posibilidad de localizar e identificar una persona pues, desaparecida durante un proceso migratorio. Por ejemplo, vemos datos como los de México, son más de 52.000 personas desaparecidas, pero no existe una certeza de cuántos de estos puedan ser migrantes. Lo mismo pasa en Guatemala, son más de 5.000 personas fallecidas, y se desconoce también pues, cuántos de estos puedan ser migrantes. En Estados Unidos existen datos, por ejemplo en el caso de Arizona, donde son más de 1.000 personas fallecidas no identificadas, pero no se tiene acceso de otros, o datos al menos públicos, o de acceso, digamos, más que otra cosa, sobre otros estados fronterizos. Entonces, estos retos se suman pues, a una complejidad que hemos, digamos, podemos señalar de alguna manera o identificar, que pueden contribuir pues, a fortalecer los procesos de búsqueda e identificación. En cuanto a la búsqueda, es fundamental el apoyo y la atención a las familias. Las familias no solamente pues, son fuentes de información valiosa, que de hecho lo son, sobre la persona desaparecida, sino también son depositarios de esa información. Las familias pueden jugar un rol muy importante también, llevando pues, sus propios registros y monitoreando el proceso, ¿no? Los procesos de búsqueda, localización e identificación, y así lo establece la ley general. Obviamente las autoridades forenses tienen una responsabilidad muy clara, y de eso vamos a hablar también ahora. Pero es definitivamente un aspecto que debe ser considerado y especialmente pues, en el contexto mexicano. Pues hablaba de las debilidades de los mecanismos de búsqueda. En general, pues se requiere, y ya lo hemos visto en diferentes espacios durante este simposio, la necesidad de buscar una cooperación, una coordinación entre las diferentes dependencias involucradas
hablamos de las fiscalías, de los servicios médicos forenses, de las comisiones de búsqueda, del Instituto Nacional de Migración, de los consulados, de las embajadas, de los organismos independientes. Es fundamental que existan pues una cooperación interinstitucional y por supuesto la voluntad política para poder entonces contribuir a los otros aspectos que vemos acá, que es la homologación de la información que se genera, el flujo de información, también lo veníamos conversando esta mañana, ¿no?, con las otras ponencias. Y lo mismo pues para la centralización de la información. Son aspectos pues fundamentales que deben ser tomados en cuenta en materia de búsqueda. Ahora bien, en cuanto a la identificación, debemos reconocer que, y hablando en particular en el contexto ya mexicano, debemos reconocer que en México se han desarrollado aportes en la materia. Esto es algo que pues hay que decir también, ¿no? Sin embargo, pues también hemos identificado, son 4 ejes de reforzamiento, de fortalecimiento que necesitan pues ser considerados en materia de identificación, y no estoy hablando de nada nuevo, simplemente de un abordaje, de un enfoque, de un cambio también de perspectiva sobre lo que existe. En resumen, quiero decir que existen muchas herramientas y desarrollos ya presentes en el país. Lo veíamos ahora con el tema del convenio con el intercambio de huellas. Existen bases de datos genéticas, existen bases de datos antemortem y postmortem, y uno pues, de ellos en cuanto a la gestión de información es justamente esa base de datos que ya también han mencionado muchos de ustedes en este foro, en este espacio, que es la base de datos ANPM, que lleva la Fiscalía General de la República, y de hecho está presente en 28 estados del país. Si bien es cierto que esta base de datos actualmente contempla aproximadamente 12.000 registros AM, antemortem, y son registros que estamos hablando que no son datos que deben ser considerados solo como estadísticos. Estamos hablando de entrevistas muy, digamos, detalladas, que incluyen información que puede ser útil en la identificación y en la localización tanto de personas vivas como de personas fallecidas. Entonces, es importante pues, reconocer, y aquí me muevo hacia el segundo aspecto de la información antemortem, que esta información antemortem, que es un estándar también, debe ser un estándar homologado, pues contribuye debe ser, digamos, percibido como una herramienta que contribuya tanto a la búsqueda como a la identificación de personas tanto vivas como fallecidas. Entonces, si se lograse un consenso, porque hay pues una diversidad de herramientas de registro actualmente que no necesariamente pues contemplan una homologación en los criterios, pues podría pues, contribuir muchísimo a esto. Y bueno, quien lo decía el doctor Richie, que la base de datos, en el caso por ejemplo del INE, es la más desarrollada y que pues podrían ser adoptados pues la interoperabilidad con base a esta base de datos. Pues igual sucede quizás con la MPN, que por cierto próximamente va a migrar a una plataforma que ya va más allá incluso de lo MPN, porque va a integrar información de contexto e información sobre los eventos que normalmente no se integran en un proceso de identificación y que son muy útiles, puesto que ellos contribuyen a generar una hipótesis de identificación. Y aquí también quería hacer un poco el llamado de atención de que realmente estamos hablando de diferentes metodologías o estrategias, pero realmente la realidad, y quizás pues me atrevo a decir que nuestra experiencia, lo que hemos visto en muchos contextos, es que todo suma. Todas y cada una de estas metodologías que se han venido discutiendo en este espacio suman a un proceso de identificación. No existe una única respuesta o una fórmula mágica que pueda pues, decir, pues por aquí es el camino a seguir. Por supuesto, esto implica pues, un nivel de coordinación y de voluntad por parte de las instituciones muy importante, y así también con la participación de las familias, pues una sensibilización sobre la complejidad del proceso. Pero si todos contribuyen y suman, pues de esta manera es posible solventar un universo de casos que, por ejemplo, no puede abordar un análisis genético, o el universo de casos que no logra abordar un análisis de huellas.
y así con otras líneas de evidencia, ¿no? Entonces, eso por una parte. Con respecto a la información post-mortem, el protocolo de tratamiento e identificación forense establece que ya es un instrumento pues, normativo, establece que todos los cuerpos de personas fallecidas no identificadas deben ser analizados y contener un archivo básico de identificación. Este protocolo está vigente creo que desde el 2015 y es una situación quizás similar a lo que vemos con el convenio de huellas, ¿no? Que está vigente desde el 2016. Son instrumentos que ya existen, hay mucha información valiosa y lo que se requiere es poderla ahora integrar a un sistema, pues sabemos que pues, existen diferentes bases de datos, pero que estas puedan ser interoperables, que puedan ser intercambiadas, que pueda haber un flujo de información, pues es parte de lo que también puede contribuir a solventar esta problemática. Existe muchísima información valiosa también ya contenida en la base de datos AMPN y pues sería una pena no considerarla, puesto que, como les decía, ya está presente en 28 estados. Sí, es cierto que es una base como les decía, el cuestionario puede ser muy extenso, pero obedece a una razón, ¿no? Y esa razón es a un proceso de identificación forense. Ciertamente puede ser adaptada, dependiendo del contexto, dependiendo del caso, ¿no? Eso también es cierto, pero para las familias, de hecho, es la oportunidad de poder dedicar el tiempo que ellos necesitan para proveer la información que pueda contribuir a un proceso de identificación. Realmente pues lo ameritan. Bien, y con relación al tema del resguardo y la trazabilidad, pues sí, hay también avances que hay que reconocer. Existen centros de resguardo que se están llevando a cabo, pero es importante que también pues esto se pueda extrapolar pues, a nivel nacional, ya que sabemos que el proceso de identificación es complejo, sobre todo en la magnitud de México, con tantas personas fallecidas no identificadas que yacen en servicios médico-forenses, en CEMEFOS, y que lógicamente necesitamos garantizar que estas personas puedan estar guardadas de manera digna, de manera trazable y con un archivo básico de identificación, al menos en una base de datos, porque tampoco vale de nada tener el documento en una carpeta, ¿no? Y en una base de datos que además pueda subirse o pueda ser a una base de datos nacional, pueda ser consultada por las autoridades pertinentes. Es importante mencionar que identificar no es una acción, identificar es un proceso. En nuestra experiencia hemos visto cómo se toman aspectos como el reconocimiento visual como una conclusión de identificación que termina conllevando a la obtención de falsos positivos. Es un escenario que no queremos que se reproduzca acá en México y que lo hemos visto en otros contextos. Porque cuando tenemos a una identificación errónea, estamos hablando de que tenemos a 2 personas desaparecidas. En nuestra experiencia recomendamos que la conclusión sobre una identificación deba recaer pues, en los servicios médico-forenses y periciales y no en las agencias responsables de la investigación. Para lograr esto se requiere un cambio de paradigma en materia de identificación, donde las agencias rectoras de los procesos de investigación deben comenzar a solicitar a los servicios médico-forenses y los servicios periciales y los centros de identificación forense que se están construyendo hoy en día un dictamen integrado de identificación y no peritajes aislados. Es decir, solicitar dictámenes que estén basados en el criterio de los expertos forenses o la coordinación del coordinador de identificaciones a cargo. Porque, lógicamente, no todos los casos ameritan el mismo abordaje, pero sí, todos deben obedecer a una naturaleza integral y multidisciplinaria. Sí, justamente. Luego, pues, esto se le suma los retos en la identificación al contexto migratorio, ya lo había mencionado. Debemos considerar, ¿no? Contemplar otros aspectos, como por ejemplo la multiplicidad de marcos legales de servicios médico-forenses y que las autoridades
no tienen, las autoridades que poseen los cuerpos de personas fallecidas no tienen acceso a la información ante mortem, y mucho menos a la información investigativa o de contexto. Esto es fundamental que suceda, y estamos hablando de acceso, no de posesión de información, de acceso, y esto es fundamental para poder hacer un análisis y concluir una identificación. La identificación la debe concluir pues, el experto forense con base a toda la información que se recabe. No la recaban todas ellos, lógicamente, pero debe haber la posibilidad de que tengan acceso. En el contexto migratorio ya no estamos hablando de que lo poseen diferentes instituciones, sino diferentes países. Entonces, esto también pues, agrega un grado de complejidad mayor. Por ello, pues requerimos un cambio de perspectiva. Y les dejo entonces con Lourdes para que les comente más sobre eso. Gracias. Bueno, siguiendo con lo que decía de animar, voy a articular un poquito la presentación. A partir de la experiencia, lo que hemos encontrado con CICR, tratando de anotar los retos que conlleva la identificación de personas migrantes y la búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Primero, es que hemos tenido que abrir un poco la visión. El establecimiento de hipótesis requiere el análisis de información que va más allá de la información ante mortem por mortem. ¿Qué necesitamos para abordar el tema de la migración? Consultar diversas fuentes, todas las fuentes posibles, extraer información, analizarla, considerar temas de protección de datos. El tema del acceso a la información también es importante, no la propiedad de la información, sino el acceso. Ya hoy en la mañana hablaban de la interoperabilidad de sistemas, que es una cosa fundamental, no solo cuando es a nivel nacional, pero ya cuando hablamos a nivel entre países, entre instituciones, entre diferentes marcos legales, es un reto que todavía no hay soluciones planteadas. Y bueno, es un esfuerzo colectivo el tema de la búsqueda y de identificación de migrantes. No hay una instancia que vaya a ser la que haga, la que lo logre. Es un esfuerzo que todos colectivamente tenemos que hacer. Entonces, lo que sea, el CICR empezó a abordar este tema a partir de la crisis migratoria en Europa, de los países también que están migrando hacia Europa. Y lo que se encuentra en aquel contexto es que hay gran cantidad de personas desaparecidas, una mínima cantidad de cuerpos recuperados, una menor cantidad de cuerpos documentados, examinados, resguardados en centros forenses, y un desconocimiento de dónde vienen estas personas, dónde están sus familias, porque tampoco hay información si sus familias los están buscando. Entonces, la hipótesis de identidad se vuelve más compleja porque necesitamos toda esa información que anteriormente mencionaba, que hay que analizar, incluir el universo de procedencia, de dónde están saliendo estos migrantes, las rutas de migración, porque el proceso migratorio, como ustedes saben, no es un movimiento del punto A al punto B en un momento del tiempo, es un proceso largo que pasa por muchas etapas en el tiempo y en el espacio, y que eso hace que se complejice más la búsqueda y la identificación de personas desaparecidas en contextos de migración. Y si nosotros no, y no hablo de nosotros los forenses, sino de todos nosotros que estamos interesados en apoyar el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, pero también los forenses, porque al final el forense que tiene el cuerpo sin identificar y no tiene acceso a ninguna información de dónde puede venir esta persona, sobre todo en contextos donde hay flujo migratorio de varios países de la región o de otras regiones del mundo, como vemos en la imagen de las rutas migratorias, ¿verdad? Entonces es un reto que
que necesita la articulación de esfuerzos. Entonces, lo que pensamos es que la hipótesis de identidad debe considerar todos estos elementos, los fallecidos, los lugares de origen, los lugares de recuperación. Entonces estamos partiendo, en muchos casos estamos partiendo de cuerpos sin identificar, no de familias que están buscando a sus seres queridos. Es decir, el Servicio Médico Forense recibe una cantidad de cuerpos, por ejemplo, en Italia, digamos, el resultado de un naufragio, 80 cuerpos de quién sabe dónde, sin identificar, sin ningún documento, por dónde empiezan a investigar. Y generalmente el Servicio Médico Forense no es el que investiga. Hay otras agencias que son las responsables de la investigación. Entonces, esa articulación de esfuerzos es necesaria. Luego, puede que las familias, seguramente las familias no están en el país de destino, ni tampoco en el país donde llegaron los cuerpos. Las familias están en el país de origen y tal vez no hay acceso a las familias, entonces el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está presente en el mundo y por eso es que se interesa en cómo puede ofrecer ese apoyo a las autoridades o a las organizaciones que están buscando a migrantes desaparecidos para tener acceso a la información, tener acceso a las familias y poder transmitir esa información a los servicios forenses para la identificación de cuerpos. Y claro, de ahí se desprenden otra gran cantidad de problemáticas de devolución, de terrorismo, etc. Pero este no es el tema que nos toca hoy. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Pues ya hacer un enfoque común, una coordinación Estado-sociedad civil, una plataforma de usuarios de la información y no de propietarios de información. Es decir, que las bases de datos, que existen acuerdos de acceso a la información en diferentes bases de datos, claro, la homologación, etcétera, esos son temas que ya se abordaron anteriormente, o sea, puras cosas fáciles. Y una cosa importante que bueno, quisiera recalcar en 5 minutos más, sí, es que lo que se ha encontrado en el tema de la migración es que la familia tiene una información sobre su desaparecido, su persona salió en la ruta migratoria y desapareció. Y hay cuerpos recuperados en X lugar. Entonces, a partir de esos cuerpos o de los eventos que dan como resultado que hayan cuerpos o que hayan personas fallecidas, se puede reconstruir un poco la red de las personas que viajaban, o sea, se puede reconstruir esa red porque la ruta migratoria, el proceso migratorio no se da en aislado, se da en grupo. Entonces, todo ese grupo tiene información valiosísima sobre las rutas, sobre los eventos, sobre las familias, sobre los lugares de origen, y esa información es la que no parece ser recogida por nadie, o es recogida de manera parcial por diferentes agencias. Entonces, la idea es que a partir de los sobrevivientes o de los testigos o de las personas que viajaban juntas se logre reconstruir una red que nos permita llegar a las familias para recoger información que sea transmisible a los servicios forenses cuando el objetivo es la identificación, o bien que nos permita reconstruir o sea, tener una hipótesis al menos o una conclusión para dar una respuesta a las familias sobre el destino del migrante, que puede ser su destino, la suerte del migrante, que puede ser está vivo o está fallecido. Tal vez no sabemos del destino, no hay un cuerpo que entregarle a la familia, pero esa reconstrucción de información, ese análisis de toda la información, tal vez sí nos va a dar el espacio de dar con algún grado de certeza información a la familia sobre dónde puede estar, qué le pasó a su ser querido. El ejemplo que quiero mostrar brevemente es en el año 2015 un naufragio en las costas de Libia, que es un naufragio grande que se conoce como el caso Catania, y el 6R Cyclone
más bien el movimiento de la Cruz Roja a través de la Cruz Roja italiana, el gobierno italiano, la comisión de búsqueda, un comisario responsable de la búsqueda de desaparecidos en Italia, y fue un caso tan grande, era un barco que se hundió en las costas de Libia, que se pensaba que eran 800 personas en el barco. El gobierno italiano asumió un compromiso de recuperar el barco completo y se encontró que había más de 1.300 cuerpos dentro del barco, con los documentos que portaban. Entonces, los cuerpos fueron el barco se sacó por el gobierno italiano, una institución forense, el Instituto Médico Forense de Milán, fue el responsable del análisis de los cuerpos. Tenían más de 1.000 cuerpos examinados con sus fichas post-mortem, con sus muestras, con su ontología, con huellas, algunos de ellos, documentos, etc. Y de ahí que no sabían qué hacer con eso. Entonces, la vinculación, o sea, fue un esfuerzo de discusión, cómo buscar, cómo acceder a las familias, para que entonces hubo un esfuerzo de comunicación, buscando familias en el lugar de destino, que muchos de ellos iban para Italia, muchos iban para Alemania, qué sé yo. Habían algunas solicitudes de búsqueda en las oficinas del CICR. Entonces lo que se hizo fue que a partir de esas solicitudes de búsqueda, a partir de los documentos que habían entre los cuerpos que se recuperaron, se hizo un ejercicio de análisis de la información, consolidación y análisis de la información. No está aquí la versión final, pero se logró reconstruir la red de vínculos entre las personas que posiblemente iban en ese barco. Es decir, cuando hay un naufragio, cuando hay un accidente aéreo, lo primero que se necesita es la lista de pasajeros, obviamente. Entonces lo que se necesitaba en el caso de Catania era reconstruir la lista de pasajeros. Para ello fue ese esfuerzo, y sigue siendo, es decir, no se ha terminado, y se logró primero determinar de un país de origen que se pensaba que eran todos los migrantes, se logró determinar que eran en realidad 8 o 9 países de origen. Luego se lograron hacer los vínculos con estos países de origen, ya sea mediante el movimiento, mediante las organizaciones mismas de familias, mediante las páginas de Facebook que tienen para buscar a los migrantes, reconstruir poco a poco esa lista de pasajeros con los documentos también que se recuperaron, y se ha ido contactando poco a poco a las familias para hacer esa transmisión de muestras hacia el Instituto de Milán para ir alcanzando identificaciones. Van poquitas, pero siguen avanzando. ¿Cómo se logró esto? Con un ente articulador, que es el comisario de personas desaparecidas, que es el que recibe información de la Cruz Roja, información de Milán, información, y él es el que transmite. O sea, tiene que haber un ente que articule, que es conocido como el orquestador de los datos, para que esto llegue a todos, porque sabemos el reto que es esa articulación entre países, entre gobiernos, entre agencias en el mismo estado. Y para el caso de migración, esto es, digamos, la perspectiva regional, más que traer propuestas, es esta discusión de que se necesita un cambio de mentalidad, un cambio del abordaje para el tema de los migrantes, porque son retos particulares que no se reducen nada más a la comparación de datos ante-mortem con mortem. Es decir, ese es el reto forense, que ya se está hablando en este simposio, pero la búsqueda de identificación de migrantes desaparecidos va más allá y requiere esta articulación. Le corresponde a los forenses hacer esta búsqueda y este análisis, puede que sí. Le corresponde a alguien con formación forense o con formación de investigación criminal, puede que tenga las herramientas para hacerlo. Es decir, todavía son abordajes que están en construcción, incluso por el CICR. Así que muchas gracias. Si les parece bien, vamos a abrir una ronda breve de preguntas y respuestas, si las hubiese.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por su ponencia, a ambas doctoras. Guadalupe de la Peña, médico forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, acá. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta va encaminada a lo que usted comentaba ahora sobre estas rutas de migración, que obviamente tienen, pues ya las conocemos, la mayoría pues sí sabemos que son estados colindantes entre países. Mi pregunta es, ustedes marcaban con azul algunos de los estados que participamos con el proyecto 6R y ¿cuántos de estos estados, que algunos de ellos sabemos tienen una alta incidencia delictiva o violenta, se relacionan con estas rutas migrantes? Es decir, de estas rutas migrantes ya tenemos identificados los estados. ¿Cuántos de ellos ustedes se han dado cuenta que su alta incidencia de violencia se relaciona con la desaparición de migrantes? Si esto es un factor que influye obviamente con la desaparición de migrantes. Muchas gracias. Sí, efectivamente, principalmente pues se ven estos patrones en Baja California, en Tamaulipas, en Coahuila. Podría señalar esos tres estados principalmente. Pero sí, es un patrón que está vinculado, lógicamente lo hemos percibido. También en parte de nuestras acciones, como les decía, no solamente trabajamos en la migración, sino también en la violencia. Entonces esto nos permite pues, establecer análisis de este tipo. ¿Serían esos estados que comentan? Principalmente, sí. Baja California, Tamaulipas. Coahuila. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gabriela Carrillo de la Universidad de Guadalajara. Nosotros estamos implementando un programa para hacer sistema de identificación, tanto en algunos pacientes que llegan al hospital civil, como queremos implementar esa base de datos en los estudiantes de nuestra universidad, que son aproximadamente 200,000 estudiantes en toda la red universitaria. Entonces, mi pregunta es, acerca de esas bases de datos, ¿qué datos tendrían que ser obligados para que podamos nosotros como integrarnos o ayudar en estos trabajos que ustedes están realizando? ¿Y qué hacer cuando esos datos, sobre todo los pacientes que van a medicina legal, consideremos que son falsos o que ellos se nieguen a decirlo? ¿Habrá que firmar un consentimiento informado para que ellos tengan esa certeza de que sus datos serán resguardados adecuadamente? Esa sería una pregunta o dos. Y la otra es, a mí me parece que ese ente articulador que usted comenta, doctora Lourdes, es muy importante y nos queda bien claro, al menos en lo que respecta a mí, pero me parece que también en México se ha perdido la confianza en las instituciones que se encargan de regular todo esto, y eso ha hecho posiblemente que no nos atrevamos a soltar todas las bases de datos, porque al ratito están desgraciadamente en los bancos ofreciéndonos tarjetas, en Tepito vendiendo, sí, todas esas cosas que conocemos ya y que es parte pues de ese sistema corrupto en el cual estamos inmersos pues prácticamente todos. Voy a abordar esta última pregunta y luego vengo a la primera de Yarimar. Esto no es una problemática exclusiva de México, es en la mayoría de países. Hay recelo para compartir la información, hay limitaciones del marco legal y jurídico que no permiten que la base de datos sea accesible, es decir, hay bases de datos que le pertenecen a la policía, por ejemplo, y que no hay acceso, pero sí se pueden buscar mecanismos de acceso a la información, es decir, solicitudes, como en la mañana presentaban procedimientos para solicitudes de información, y esto pareciera que fuera algo que ya existe, pero no, en muchos países ni siquiera hay reglamentos sobre cómo pedir información sobre la de datos que podrían servir para
identificación, porque son retos nuevos también para el mundo. Pues la problemática se está haciendo tan compleja que son retos que... Pero eso es un reto, digamos, un recelo entre instancias que son poseedoras de los datos para encontrar cómo compartir, cómo dar acceso puede ser mediante una comisión de búsqueda, puede ser un agente oficial, como en el caso que le mencionaba, un comisario nacional para las personas desaparecidas, o podría ser, no sé, otras entidades, ya sean nacionales o internacionales, pero todavía está, eso es cada país debe discutirlo. Sí, con respecto a la primera pregunta, pues ciertamente ha tocado un tema clave que es el aporte justamente fuera de lo que es el ámbito, digamos, de los servicios médico-forenses, hospitales y otros actores que también pueden contribuir, ¿no?, a lo que es un sistema nacional de búsqueda, y eso está contemplado de hecho en la ley general, sin embargo, sí, es importante poner mucha atención a lo que es el consentimiento informado, donde pues, lógicamente debería estar contemplado pues, el detalle que va a suceder con esos datos, ¿no?, de esa persona. Ahora bien, con respecto a los datos que se deberían colectar, pues lo mínimo, existen de hecho muchas conversaciones al respecto, y en materia particular de migración, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, hay un proyecto que es el proyecto de personas desaparecidas, que discute sobre un mínimo de datos, un estándar set de datos mínimos justamente para la búsqueda y la identificación de migrantes, y obedecen pues, a datos sobre todo correspondientes a rasgos individualizantes de la persona, y pues a otra serie de información que se puede adaptar, porque no es lo mismo pues, la búsqueda de un migrante que la búsqueda, por ejemplo, de una persona víctima de la violencia, y eso puede ajustarse en un cuestionario, pero sí existen ya estos instrumentos. Realmente lo que les corresponde a todos los actores y autoridades que participan en un proceso de búsqueda es justamente tomar esos insumos, homologarlos y aplicarlos. Pero sí, existe pues básicamente estos instrumentos de registro contemplan lo que son rasgos individualizados, es lo mínimo, quizás. Pero sabemos que obviamente en el caso por lo menos de un hospital, pues podría ser el elemento que sume, ¿no? Les pediríamos si se ponen de pie cuando hagan su pregunta para que el live stream se pueda ver. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la presentación y gracias por el trabajo del CICR. Mi pregunta es, cuando se suelen hablar de respuestas del Estado al problema de identificación de migrantes internacionales, de alguna forma, aquí en México se suele hablar de comisión forense, del mecanismo de apoyo exterior y de una unidad especializada en la Fiscalía General de la República. ¿Dónde sería cómo ven desde el CICR estas iniciativas? ¿Y eso es todo o hay otras iniciativas que tal vez no tienen tipo de visibilidad, pero que sí están siendo implementadas en la situación? Gracias. Sí, bueno, eso sí se mencionó. Está el proyecto Frontera también, que está en ese marco del intercambio del uso de las redes consulares para el intercambio de información. Hay iniciativas que han sido iniciativas en estados específicos para acceder, digamos, a contactar a los servicios consulares, a las misiones consulares, cuando ya han hecho, por ejemplo, el cruce de huellas con el Instituto Nacional de Estadística y no hay ningún match, posiblemente esa persona no es mexicana, entonces algunos abordan a los servicios consulares, envían ellos esta información biométrica, huellas, especialmente a sus países de origen. En El Salvador, en Honduras y en Guatemala hay acuerdos entre el Servicio Médico Forense y los institutos, el Registro Nacional de Personas, para la comparación de huellas. Entonces es un proceso un poco largo porque va del servicio consular al Servicio Médico Forense, al Servicio Nacional de Personas, y de ahí si hay un match regresa otra vez y entonces ya se hace el tema de la documentación. También estamos explorando
en la frontera sur, de Estados Unidos y norte de México, cómo se está haciendo la comparación de huellas, porque los servicios, si en México, digamos, no hay acceso a los servicios, mucho menos si son las huellas tomadas en Estados Unidos, no existe una plataforma o un mecanismo para que las huellas de cuerpos registrados allá vengan aquí y sean comparados con los sistemas de aquí, ya de México y de, digamos, del resto de los países de la región. Eso está en discusión ahora cuando se está haciendo un esfuerzo de articular por lo menos quiénes tienen las huellas, quiénes podrían ser los organismos que faciliten esa comparación, cómo nada más facilitar esa discusión, pero por ahí, por lo menos en el tema de huellas. Después viene el tema de genética, que es otra discusión que se está pensando, el tema de los bancos humanitarios de genética. Vamos a cerrar con la pregunta de Valentina. Bien, ustedes han hablado en varios momentos acerca de la articulación y la interoperación. Y ya sé que estamos en el tema de identificación. Sin embargo, seguramente en estos trabajos de migración o de búsqueda de migrantes hay mucha información sustantiva. Y quiero preguntarles si la CICR tiene un área de análisis de contexto o similar, donde toda esa información que recaban a través del procesamiento de identificación se comparte con las entidades no solo de investigación, sino de prevención, porque pareciera que la ruta migrante fuera un fenómeno natural donde avasalla y se lleva a miles de personas intempestivamente, y no es así. Son rutas específicas controladas por la delincuencia organizada con procedimientos repetitivos, y donde si ya encontramos a 5, a 10, a 1000 que perdieron la vida en esas circunstancias, y toda esa información que recabamos, si entra en un espacio justo, como ustedes dicen, de articulación, de interoperación y de compartir información, pues se podría ir evitando los siguientes 1000. Entonces queremos saber si la CICR viene contemplando un área, como les digo, de análisis de contexto o equivalente, porque nosotros, desde sociedad civil, vemos que en distintos casos de hace 10 años, 5 años, 3 años y ayer, hay información similar o igual de ubicaciones, de teléfonos, de datos, de redes de tráfico, de redes de desaparición, de hallazgos, y parece que todos estamos enfocados en una vez ya desaparecido, una vez ya quitaron la vida, pero toda esa información la ponemos en el antecedente para evitar que esto siga repitiéndose. Esa es una pregunta. Y la otra es, si en la vida real de México no consideran que disociantes atomiza la información, porque tenemos el ejemplo de las fosas de San Fernando, que fueron en marzo, semana de marzo del 2011, secuestraron casi 20 autobuses en Tamaulipas y fueron bajando a la gente sin preguntarle si era migrante o no era migrante, y llevaron casi 200 personas, y en la más de 40 fosas con casi 200 personas sin vida, y están tiempo en secuestros de la CEIDE, todo el expediente. Y ahora ya se lo llevaron a la unidad de migrantes de la misma hora de FGR, y varias de las víctimas directas de estas fosas no son migrantes, son personas mexicanas, y ahora su familia está en el limbo, porque ya ni están en secuestros de la CEIDE, ni están en migrantes, aunque ahí está el expediente, porque no son migrantes. Entonces a veces se toman políticas públicas que han funcionado internacionalmente, pero que en la realidad mexicana, como lo he dicho antes, si se tropicalizan, simplemente van en contrasentido y generan un vacío de justicia para muchas víctimas. Entonces, desde varias perspectivas, lo que decimos es, una persona que en territorio nacional es víctima de estos grupos de delincuencia organizada que no discriminan ni separan quién es y quién no es, la agarran parejo, pues entonces si los separamos para la investigación, la búsqueda y la identificación,
tal vez nosotros mismos en los procedimientos estamos generando una atomización de la información que nos sirve para resolver la identificación y para prevenir los que vienen detrás. Gracias. Sí, bueno, para precisar un poco la información, muchas gracias por su pregunta. Sí, efectivamente no se trata de atomizar, ¿no?, la información, sino simplemente también hacer la reflexión de que quizás, por ejemplo, muchos de estos casos que mencionaban esta mañana que no dan match en la base de datos del INE, pues pudieran pertenecer o a menores de edad o a migrantes, ¿no? O sea, como la idea es un poco tratar de escalar el ejercicio de flujo de información al ámbito, pues, centralizado a nivel nacional, indistintamente si se trata de un migrante o no, pero si se sigue quedando, digamos, el caso frío, como decimos en el árbol forense, pues se debe contextualizar y considerar la hipótesis de que pudiera tratarse de una persona, pues, migrante, y escalar entonces a mecanismos pues, que impliquen intercambio de información fuera del ámbito mexicano. Pero sí, totalmente de acuerdo, ¿no? El abordaje, pues, y justamente es la problemática, ¿no? El abordaje debe ser el mismo porque es una persona fallecida lo que van a encontrarse los servicios médicos forenses. En ese sentido, pues, el análisis y la interoperabilidad que se requiere, pues, va a ser pues, la misma en el ámbito nacional. Si se requiere, pues, ese abordaje tal y como te comento. Con respecto al análisis de contexto, pues lo mencionábamos ahora en la presentación, que esta nueva plataforma que, pues, va a ser como la versión, por decirlo, actualizada de la base de datos AMPM, realmente contempla más allá, y uno de los aspectos que va a incluir es justamente pues, el análisis de los eventos, una información que contribuye, pues, al análisis de contexto. A nivel de herramienta o de sistema, si se puede decir, desde 6R pues, se trabaja en ese ámbito, y también, pues, a nivel ya transregional contamos con algunos expertos forenses que de hecho lo que presentaba Lourdes hace poco, ese trabajo porque ha hecho el 6R en el Mediterráneo particularmente, ¿no? Entonces, aquí para que también nos comente. Sí, yo creo que usted tocó un par de temas fundamentales, y son que entender la dinámica de los procesos migratorios, quiénes están involucrados, cómo se articula eso con los grupos criminales que trafican personas, que mueven gente entre países. ¿Cuál es la respuesta también? Porque sabemos que hay políticas de detención de la migración, de contención de la migración, que tienen un impacto en el flujo migratorio también, es decir, el uso de nuevas rutas, hay muros, hay fronteras bloqueadas, que entonces obliga al uso de rutas que no se conocen. Y eso es parte del análisis que se está tratando de entender, por dónde van, cómo van, quién nos lleva, y para ello, bueno, el CICR obviamente tiene un mandato humanitario, y por ello establece diálogos, busca información, y es por ahí que trata de recopilar información que sea accesible, que sea útil. El cómo es un reto todavía. En otros contextos se ha logrado a través de las Cruces Rojas nacionales, de acuerdos entre organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familias que trasladan información a la Cruz Roja, y la Cruz Roja la traslada a los servicios forenses. Es decir, todo ese esfuerzo articulado que llega y permite que la información, y también la disposición, obviamente sin la disposición de los servicios forenses no se podría hacer nada. O sea, la voluntad política de sí, abrirse a que otros traigan información, a que la información llegue, a que hay otras posibilidades, otras hipótesis sobre quién podría ser la identidad de esas instituciones. Vamos a cerrar con la última pregunta de esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La pregunta es muy rápida. You were talking about 12,000 cases ante-mortem data that are already in the database. If I got you right? And
because the numbers are very impressive for me and my German colleagues, the number of missing persons and number of unidentified bodies. Do you have information about the post-mortem side? How many cases post-mortem are already uploaded or included? Thank you. ¿Recuerdo en español? Sí, está bien en español. Sí, pues esos son datos compartidos por la Fiscalía General de la República. Datos post-mortem se tienen 8.067. Obviamente estos números, pues si los comparamos con los reportes de desaparición y los hallazgos que se han hecho desde otros espacios, no reflejan la magnitud de las necesidades y de las respuestas que se requieren. Entendemos que también hay mucha información que aún no se ha subido a esa base de datos, que permanece en registros físicos. Y pues esto es todo un reto, lógicamente. La reflexión allí es un poco también de tomar en cuenta que la información que ya existe es valiosa y pues no debería ser ignorada, ¿no? También la calidad de la información, por ejemplo, del lado AM, es mucho más detallada de la que, por ejemplo, se cuentan en otros registros que se llevan en otras bases de datos. Entonces, justo conversaba con un familiar de una persona desaparecida, una persona muy joven que está buscando a su padre. Su madre falleció y su madre fue quien dio la entrevista a las autoridades. Entonces ella dice, yo ahora no tengo, yo no recuerdo casi a mi padre, no tengo información que pueda ofrecer y solo cuento con lo que está en esa entrevista, ¿no? En esa entrevista AM que tienen pues ahora las autoridades. Entonces sería una pérdida que no se consideren lo que ya está almacenado en esas bases de datos existentes en el país. Entonces se trata un poco de sumar y de con lo que ya se tiene también construir, ¿no? Vamos a dar la palabra a Max para cerrar. Yo sé que ya lo he dicho varias veces, pero esta vez sí. Perdón, gracias. Flores, Yarima, ustedes saben, como cooperamos mucho en varios temas, un poco de forma muy productivo y también nosotros en su momento también en la implementación de la base de datos. Pero como ustedes también saben, justamente aquí con otros médicos forenses hemos realizado de forma más o menos crítica la implementación por parte de la Fiscalía de esta base de datos ANPM. Entonces mi pregunta sería, reflexionando un poco los últimos 4 o 5 años de la implementación de la base de datos, si la Cruz Roja México podría otra vez implementar esta base de datos de esta forma con la Fiscalía, y si no, o si sí, ¿cuáles serían los puntos de reflexión por parte de ustedes, es decir, cómo se podría mejorar la base de datos para tener mejores resultados? Porque desde nuestro punto de vista hoy en día sí se está llenando mucho la base de datos, sí hay casos de éxito, pero no ha tenido los resultados que yo creo todos aquí hemos esperado hace 4 o 5 años cuando empezamos a implementarlo. Y allá justamente reflexionando tal vez un poco también sobre el rol de la Fiscalía General de la República en la implementación. Gracias, Max. De forma muy diplomática, ¿eh? Muchas gracias. Sí, pensamos que también es un aspecto muy técnico y de verdad basado en la experiencia que hemos visto en otros mecanismos, en otros contextos. El problema no es la herramienta, no es el software, es el uso, la gestión que se le da, ¿no? Es también, bueno, mucho de voluntad política, porque entendemos que la base de datos ANPM fue aprobada por la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia. Lógicamente, el ejercicio pues, que seguía era que fuera implementado a nivel nacional. Hoy en día sabemos que se han sumado solo 28 estados. Entonces, son retos, digamos, que reflejan lo mismo cual entendemos a nivel de Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones locales. No siempre lo que se establece pues, a nivel federal se implementa a nivel de los estados, y esto es un reto que vemos en todos los ámbitos. Ahora bien, el tema con la base de datos nuevamente es también que no debe ser utilizada solo con fines estadísticos para registrar datos, sino también para analizar casos.
hemos tenido buenas experiencias utilizando la base de datos AMPM, viendo que se pueden hacer, ellos tienen una herramienta de cotejo y lo que llaman matching tool, y que normalmente pues no necesariamente se está utilizando, analizando de manera más adecuada, o de hecho no se utiliza de todo. Simplemente se ingresa la información y queda allí, y eso pues obviamente tiene un impacto en el proceso de identificación. La estrategia pues que está llevando a cabo pues, el Comité Internacional de la Cruz Roja, con un diálogo muy directo, bilateral con la Fiscalía General de la República, es justamente migrar hacia una plataforma que es web-based, o sea, online, en el sentido regulado y seguro, que permite la subida de información en tiempo real y centralizado, algo que no tenía la NPM. Entonces, esto de alguna manera pues, va a garantizar que los datos que ingresen pues, estén centralizados de manera directa, ¿no? Además de ello, es flexible, porque entendemos que cada caso, incluso pues, el contexto de desaparición es distinto, entonces no necesariamente se tiene que llenar toda la información de todo el cuestionario, sino que puede ser adaptado de acuerdo al abordaje del caso. Esto también pues, es una ventaja, y lo otro pues, es que también se prevé que esta plataforma, como decía, contenga también un módulo dedicado al contexto, al evento de desaparición y también al hallazgo, ¿no? Más allá de lo AMPM. Entonces, es parte también del trabajo que se ha venido desarrollando por parte de nuestro equipo también en Ginebra. Ahora bien, vuelvo y repito, es un tema también de gestión y de uso de las herramientas de manera adecuada. Muchas veces pues se escuchan, o sea, como que es un problema del software. No, o sea, realmente es un problema de la gestión. O sea, y quisiera pues enfatizar eso. Muchas gracias. Les agradecemos mucho a la doctora Lourdes y a la doctora Yaimar por esta intervención y por ayudarnos con las preguntas y respuestas. Les agradecemos mucho a ustedes. Haremos la pausa para nuestro almuerzo, que este día sea bastante rápido. Muchísimas gracias. Nos vemos en la